Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darle la bienvenida a Matices a través de cimacradio.org. Me da muchísimo gusto también saludar a las personas que nos estén escuchando a través de Radio Monarca 106.7 de FM allá en Michoacán. Y también muchísimas gracias a quien nos pueda estar sintonizando a través de Radio Jocotitlán en el 106.9 de FM. Esto es en el Estado de México. Y bueno, pues estamos en este momento haciendo transmisión simultánea desde CIMAC Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotras y tenemos un programa pues súper completo, así que vámonos directo con las chicas Matices. En esta ocasión estamos aquí en cabina, estamos acompañándonos en los micrófonos, Erika Granados, Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. ¿Cómo les va? Gracias por sintonizarnos. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Quédense aquí con nosotros y pues nada, tenemos un gran programa el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarlas. Qué bueno que nos acompañan una semana más, que nos podemos ver, que nos podemos escuchar y sobre todo que tenemos muchos temas para reflexionar. Así que vamos a darle y también estamos pendientes a través de las redes sociales de Matices. Hola chicas, hola a todas y todos los que nos están escuchando. Me da un gusto saber que estamos pues en directo ahí con Morelia y con el Estado de México. Son estados en los que la violencia hacia las mujeres, la verdad es que es pues muy elevada. Entonces yo creo que les va a interesar toda la información que tenemos en este programa. Quédense a escuchar pues y analizar sobre todo todas estas historias y noticias que les traemos. Matices. El pasado 8 de julio, Amnistía Internacional presentó el informe Desaparecer otra vez, violaciones y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras. En este informe se documentaron las múltiples formas de violencia que sufren estas mujeres buscadoras que han asumido esta labor, convirtiéndose en defensoras de los derechos humanos, pero que se enfrentan a amenazas, violencias y abandono institucional. Esta presentación la iniciaron con un video. Vamos a ver. Si un día desapareces, ¿quién haría y arriesgaría todo por encontrarte? En México, buscar significa exponer tu vida, tu dignidad, tu entorno. Significa perder aún más. Significa incluso un día no volver. Madres, hijas, hermanas, esposas, mujeres unidas por una misma fuerza. Una fuerza surgida del mismo dolor. Un dolor que las lleva a encontrar lo que el Estado no puede. Mujeres unidas por la indiferencia de las instituciones que ni siquiera lo intentan. El tiempo no las cansa ni el miedo las asfixia. Y el único susurro que ansían escuchar es el de la esperanza, no el de la indiferencia, no el de la violencia y las amenazas que les advierte guardar silencio. Las mujeres buscadoras necesitan seguir sin miedo. Buscar sin miedo. Buscar sin miedo. Necesitan seguir con la esperanza y la certeza de que volverán cada día hasta encontrar lo que su corazón busca. Que buscar no signifique perderlas. Que buscar no signifique perderlas. La directora regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, mencionó que son las mujeres las que lideran los grupos de búsqueda
y que traspasan esta labor de cuidados, convirtiéndolo en una resistencia y protección de los derechos humanos. La labor de búsqueda y cómo las mujeres buscadoras también acá en México se han organizado va muchísimo más allá de ese rol de cuidado. Se transforma en una lucha colectiva y en una lucha que va mucho más allá de su propia persona desaparecida, su familiar, sino que apunta hacia la creación de espacios y formas de resistencia, reivindicando su propia agencia y siendo ya no la mamá o la hermana o la pareja que busca a su familiar desaparecido, sino también una persona defensora de los derechos humanos en un nivel mucho más amplio. Además, hizo hincapié en que las mujeres buscadoras realizan una labor que le corresponde al Estado. Que la primera obligación del Estado es buscar. Es el Estado el que debiera estar buscando. Y si las mujeres buscadoras, las personas buscadoras están haciendo la labor que hacen, es para suplir una labor que el Estado no está cumpliendo. Entonces, lo primero es decir eso. El Estado tiene la obligación de buscar y tenemos que seguir exigiendo que se cumpla esa obligación de una manera adecuada. Pero luego, cuando el Estado busca, las personas buscadoras tienen derecho a participar de la investigación, a participar activamente de las labores de búsqueda. Y eso también es algo que está protegido internacionalmente. Y tercero, si es que el Estado no busca, las personas tienen derecho a buscar por cuenta propia. Y ahí el Estado tiene la obligación de garantizar que ese trabajo de búsqueda se haga de una manera segura. Y que eso signifique no solamente la protección ante la violencia, sino también maneras de resguardar sus derechos económicos y sociales y de reparar de manera integral el daño del cual ellas están siendo víctimas. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, dice que la desaparición de personas en México es grave, persistente y congénita. La desaparición de personas en México es grave, persistente y congénita. Solamente en lo que llevamos de 2025 desaparecen unas 40 personas de promedio por día en México. Por lo tanto, lleva mucho tiempo la comunidad internacional preocupada no solo por lo que alcanza el nivel de desaparición forzada de personas en México, sino también en este caso, de forma más concreta, por la violencia que sufren las mujeres buscadoras. Cuando estamos hablando de que un 97% de las 600 personas, mujeres, encuestadas por Amnistía Internacional, el 97% sufrió violencia. Y esta violencia incluye amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, secuestro e incluso tortura o violencia sexual. Por lo tanto, el gobierno mexicano se encuentra cada día más en el punto de mira de la comunidad internacional y de gobiernos, e instituciones o gobiernos, por la situación que viven las mujeres buscadoras. Y hasta ahora su respuesta busca más minimizar la gravedad de las desapariciones, son solo particulares los que lo cometen, son solo grupos organizados, dicen, y en cuestionar la opinión de la comunidad internacional. Como bien saben, el propio Senado pidió sanciones contra el presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Increíble, pero cierto. Pero también debo indicar que la comunidad internacional debemos seguir peleando y creciendo en este trabajo de intentar que el gobierno mexicano no minimice la situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, han concordado con que existe un contexto de desapariciones forzadas de personas de forma generalizada en México. Y por ello, este Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU tomó una decisión muy, muy importante recientemente. Algo que parece burocrático, como es activar el artículo 34 de la Convención sobre Desaparición Forzada, pero que en realidad significa que ha recibido indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática. Por ello, ha pedido información al gobierno mexicano y podría llevar la cuestión de manera urgente a la consideración de la Asamblea General de la ONU.
Araceli Rodríguez, de la colectiva Colibrí, habla sobre los retos a los que se enfrentan las madres buscadoras. Enfrentándonos desde el principio a las amenazas, la última realmente amenaza, intimidación y privación ilegal de la libertad la tuve el 4 de marzo del 2023. Fue algo muy grave, muy difícil. No voy a abundar en esto, pero los retos a los que nosotros, las madres buscadoras, nos enfrentamos por buscar con amor, porque al final ahora decimos no queremos culpables, solo queremos que investiguen, que haya castigo ejemplar para los responsables y que a nosotras y a nosotros siempre nos estén protegiendo, porque además hacemos un trabajo que nosotros no pedimos hacer. Nosotros no pedimos que nuestros familiares desaparecieran, nosotros no pedimos ser madres buscadoras, nosotros no pedimos ser desplazadas de nuestra zona de origen por todas estas amenazas y mucho menos pedimos desaparecer para nuestros otros hijos e hijas con la ausencia de quienes ahora nos hacen falta. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dio las cifras de personas desaparecidas en México. Que el día de ayer, como dijo Esteban, a las 6:53 de la tarde, había ya un registro de 130,004 personas desaparecidas en México. Cuando nosotros publicamos este informe eran 128,000 personas desaparecidas. Todavía hoy en la mañana estábamos gritando 128,000. Y recordar también que en el año 2006 desaparecieron a lo largo de todo el año 2006 630 personas. Durante 2024, a lo largo de todo 2024, desaparecieron 34,333 personas en este país. Y hasta el día de ayer habían desaparecido durante el año 2025 16,533 personas. Esto nos lleva a un promedio de más o menos 90 personas desaparecidas cada día. Y esas personas no son buscadas por el Estado mexicano, son buscadas por señoras como ellas, por madres, por hijas, por hermanas de personas desaparecidas que desesperadas porque el Estado mexicano no las busca, porque las autoridades no las buscan, decidieron ponerse sus botas y salir con un pico a cavar fosas en este país y a dar con el paradero de sus propios familiares y con el paradero de familiares de otras personas. Este informe está basado en las experiencias de más de 600 mujeres. Edith Olivares explica las afectaciones a las que son sometidas estas madres buscadoras, aparte de las afectaciones directas que tienen que ver con integridad física, como los asesinatos, las desapariciones forzadas, los ataques, las amenazas y los desplazamientos forzados. Algunas de las afectaciones que tienen que ver con cómo las mujeres buscadoras invierten sus propios recursos, y cuando digo sus propios recursos es su tiempo y su dinero. El dinero con el que ellas compran esos materiales, el dinero con el que ellas compran la gasolina, con el que compran las tortas para poder sobrevivir, digamos, durante las jornadas de búsqueda, con el que ellas también han invertido para tener la capacitación y el expertise que ya quisieran tener las autoridades del Estado mexicano. De las 661 mujeres que nosotras entrevistamos en esta encuesta, 66% señaló haber experimentado pérdida de recursos por dedicarse a la labor de búsqueda. Hay que agregar además a esto lo que también nos comentaba la señora Vero, y es que en muchos casos las mujeres buscadoras han perdido su empleo remunerado para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido. Luego están una serie de afectaciones que tienen que ver con la salud de las mujeres buscadoras. De las 661 mujeres que contestaron la encuesta, el cuestionario que nosotras aplicamos, más del 70% han tenido afectaciones en la salud. Las afectaciones a la salud incluyen temas de salud mental, depresión, insomnio, crisis de pánico, ansiedad, vinculados a la desaparición del familiar que ha sido desaparecido, a la labor de búsqueda, pero también al hallazgo de personas desaparecidas.
En este país, en donde el Estado desaparece a las personas desaparecidas cuando no las reconoce, porque en México sí existe desaparición forzada, sí hay participación de agentes del Estado en la desaparición de personas, sí hay colaboración también de agentes del Estado en la desaparición de personas. En este país donde se desaparecen las personas una y otra vez, nosotras hemos venido a tratar de poner un granito de arena en la construcción de memoria. Lo menos que le debemos a estas mujeres y a las más de 130,000 mujeres y hombres que están buscando a sus familiares desaparecidos es reconocimiento y memoria. Ellas tienen derecho a la verdad, tienen derecho a saber qué pasó con su familiar desaparecido, tienen derecho a la justicia, a que se investigue y se sancione a quienes sean responsables de la búsqueda, de la desaparición, pero también a quienes son responsables de la negación y de las violencias que ellas están experimentando. Y tienen derecho a que se les repare el daño. Y la reparación del daño pasa también por el reconocimiento de que en este país sí hay desaparición forzada. El informe Desaparecer otra vez, violaciones y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras lo podemos encontrar en la página oficial de Amnistía Internacional, amnistía.org.mx. La verdad es que es un informe muy completo. Las y los invito a que lo revisen, a que lo puedan revisar ahí en Amnistía Internacional, para que vean todas estas afectaciones que sufren estas mujeres buscadoras, que lo único que han hecho es tratar de encontrar a estos familiares que mágicamente desaparecen en este México. ¿Cómo ven, chicas? La verdad es que es una gran labor la que están realizando. Qué bueno que se den este tipo de informes. Sin duda, son muchas las partes en las que podemos dividir y hablar de el trabajo que hacen estas mujeres desde arriesgar su propia vida cuando se trata de enfrentar a las personas que están desapareciendo, las mismas búsquedas, también las extorsiones que sufren. O sea, es mucho lo que están haciendo y también cabe recalcar que parte de este trabajo es el trabajo que deberían de hacer las autoridades y que no están haciendo. Entonces, es importante que lo leamos a fondo, que conozcamos cuáles son estas adversidades a las que se enfrentan y sobre todo darles el mayor apoyo, que el Estado las apoye, o más bien que el Estado se ponga a hacer su trabajo para que sean menos madres buscadoras los que tengan que estar realizando estos trabajos. Aspecto que siempre hemos mencionado es que en teoría no deberían de existir las madres buscadoras. Se supone que el gobierno tiene todo un aparato organizado, personas a las que se les paga por realizar estas búsquedas, desde inteligencia, es decir, desde escritorio, y las que salen a calle a buscar a las personas, ¿no? Pero eso no ha tenido realmente frutos. De hecho, la mayoría de las personas que han encontrado, o lamentablemente de los cuerpos que han encontrado en las ya famosas fosas clandestinas, pues ha sido por estas personas que se organizan para hacer las búsquedas. Y es un fenómeno que no nada más existe en México, hay madres buscadoras en muchos países del mundo, pero en México tiene pues esta carga que va de la mano con el sistema de cuidados, que de alguna manera se le atribuye a las mujeres el hecho de que ellas sean las que salgan a hacer todo el cuidado de las personas, o desde casa hagan todos los cuidados de las personas, y así se les da como esta especie de invisibilidad. No importa el trabajo que estén haciendo, de alguna manera se entiende qué es lo que tienen que hacer, porque son mujeres y porque son madres. Ahora, estaba leyendo entre las muchas cifras un dato que me parece importante, que no habla sobre la violencia que viven, sino sobre lo que han hecho. De 2019 a 2022 es una cifra que está difundiendo Feminismo por la Paz, una organización de mujeres. Ellas dicen que de 2019 a 2020
madres y familias buscadoras encontraron a 1,230 personas en estas fosas clandestinas y han logrado localizar 1,300 personas con vida en distintas partes del país. A muchas las habían secuestrado, estaban maltratadas, fueron violentadas. También en este trayecto rumbo a Estados Unidos, ya ven que los migrantes que van de diferentes estados o de los países colindantes a Chiapas, pues se acercan para cruzar por México y llegar a Estados Unidos. Bueno, pues también entre los encontrados hay una gran cantidad importante de migrantes. Y bueno, reconocerles el trabajo es algo que urge, pero sobre todo brindarles oportunidades para que tengan seguridad. Y también esta parte importante de este informe es que no solamente están pues viendo, obviamente son muy importantes todo lo que le sucede a estas madres buscadoras cuando son pues amenazadas, amedrentadas, porque pues obviamente sabemos que el crimen organizado está detrás de todas estas desapariciones, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? No en todos, pero sí. Y pues obviamente para que dejen de estar buscando y dejen de estar pues tratando de hallar a estas personas, lo que hacen es amedrentarlas. Lo que están haciendo aquí Amnistía Internacional, lo que querían que se reflejara pues sí, en este estudio, era que no nada más impacta dentro de esa violencia física, sino toda esta parte psicológica en la que ellas, pues obviamente sufren depresiones, sufren pues de cierta manera todo este fallo institucional en el que ellas tienen que dejar sus trabajos para poder, con sus recursos propios, ir a comprar pues todo lo que necesiten, ¿no? Inclusive hasta comida, como lo escuchamos en la entrevista, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que todos estos aspectos salgan a la luz para que por lo menos el gobierno se dé cuenta de toda esta situación, bueno, que ya la sabe, ¿no? Pero más bien con como jalón de orejitas que le da Amnistía Internacional, en este sentido de que pues pongan más atención en estas situaciones en las que pues ellos no están haciendo la chamba, le están haciendo las madres buscadoras, que a lo mejor se les pueda dar algún tipo de apoyo, de ayuda para que puedan hacer pues de mejor manera sus búsquedas, ya que ellos pues no están cubriendo esta necesidad dentro de lo que son sus funciones de gobierno, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, Joana, esta parte de estos otros factores que afectan a las madres buscadoras, que es evidentemente su salud física, porque me imagino que el hecho de pararse temprano, caminar muchos kilómetros, estar al rayo del sol, seguramente no comen ni se hidratan correctamente, ¿no? Y eso a la larga, y más si hablamos de madres que ya llevan muchos años buscando a sus hijos, han tenido estas carencias y que evidentemente les va a afectar en esta salud física. Y también me imagino que estas madres buscadoras dejan, ¿no? A sus hijos o parte de su familia para ir en esta búsqueda. Entonces, son muchos aspectos los que se tiene que tomar en cuenta y sobre todo, pues que el gobierno tendría que estar asumiendo justamente esta parte que es la que le corresponde y que no lo está haciendo. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta y sobre todo que pues el tirón de orejas le llegue a quien le tiene que llegar. Pues directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, que definitivamente no las está protegiendo y que sigue los pasos del sexenio anterior de, pues, oídos sordos, y esta situación sigue avanzando, ¿no? Entonces sí es un llamado directo al gobierno federal. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61.
y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Hoy les traigo el caso de Keila Nicole. Ella era una niña de 13 años de edad que desapareció el pasado 2 de julio en San Quintín, cerca de Rosario, en Baja California. Cuando desapareció, su madre comenzó a buscarla de inmediato porque la adolescente había dicho que se iba a reunir con unas amigas. Sin embargo, cuando no apareció, cuando no regresó, la familia avisó a la policía iniciando un operativo de búsqueda e investigación. Este operativo dio con información que posteriormente, y es lo que vamos a escuchar ahora, señaló la fiscal general del estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, en una conferencia de prensa, donde dio a conocer lo que había sucedido en el caso de Keila. Vamos a escuchar parte de esta conferencia. El 2 de julio, su señora madre reportó la desaparición de su hija Nicole ante la policía municipal de aquel lugar, manifestando que cuando había sido vista la última vez, que se dirigía a la casa de unas amigas y ya no regresó. Asimismo, se estuvieron llevando algunas llamadas anónimas y se dio el seguimiento a la investigación. Siguiente. Lamentablemente fue encontrado el cuerpo de la pequeña en un lugar cercano, pero inhóspito, deshabitado, entre pues cerros y la vegetación del lugar, en donde estaba descuartizada, decapitada, todas las partes de su cuerpo. Inmediatamente llevamos a cabo una serie de datos de investigación. La fiscal agregó que se solicitaron órdenes de cateo en el domicilio del adolescente de 16 años con quien la víctima se había reunido el día de la desaparición, y tras la detención del sospechoso, los investigadores encontraron en su casa dibujos con cuerpos desmembrados y acuchillados. Escuchemos parte de lo que se señaló. Inmediatamente llevamos a cabo, solicitamos al juzgado de aquel municipio diversas solicitudes de cateo, las cuales llevamos a cabo. Llegamos hasta este lugar donde habitaba el imputado, encontrando evidencia directa, donde inclusive se veía la planeación de este desgarrador crimen que impactó pues a San Quintín y a todo el estado, donde claramente se advierte que estaba planeando la ejecución y además la siguiente actividad del desmembramiento del cuerpo de la pequeña. Solicitamos orden de aprehensión en contra del presunto responsable. Este sujeto manifiesta en algunas entrevistas que fue a partir de la serie televisiva Dexter que le surgió esa idea para llevar a cabo el evento delictivo que se investiga. Cabe señalar que la serie Dexter es una serie que terminó de emitirse en el 2013 y tuvo una nueva temporada en 2021 y una precuela este año. Y esta serie habla sobre un forense de la policía que es también un asesino serial. En el caso de la Fiscalía del Estado, se informó que los investigadores continúan con la investigación y aunque ya tienen detenido a este sujeto de 16 años por el delito de feminicidio con todas las calificativas agravadas, les costó mucho dar con el móvil del crimen. ¿Por qué? Porque no sabían a ciencia cierta cuál había sido el móvil y justamente aquí lo declara la fiscal del Estado. Ni la propia autoridad logramos establecer cuál fue el móvil, que ningún móvil lo justifica definitivamente.
pero no encontrábamos el más mínimo móvil para actuar de esa manera contra esta víctima y de esta manera tan aberrante y tan cruel, y solamente lo justificó de esta manera. La invitó a ese lugar, ella alcanzó a comunicarse con una amiga diciendo que tenía miedo, que porque lo miraba muy raro, que se puso debajo de la sombra de un árbol y que le dijo: ay, ¿estás bien? Qué bueno que te colocaste ahí, porque ya pretendiendo pues todavía llevar a cabo sus actos bajo la sombra de un árbol, golpeándola en la cabeza, ¿sí? Y posteriormente procediendo a lo ya narrado. Esta persona se encuentra detenida ya, ¿sí?, por el delito de feminicidio, con todas las calificativas, agravado, todas las calificativas contempladas en el código, y vamos a seguir el procedimiento. Para finalizar, la familia de Keila Nicole ha convocado una marcha para pedir justicia y en duelo por la menor. En cuanto a los vecinos del Rosario, han expresado su luto en redes sociales y han solicitado mayor atención por parte de las autoridades. Cabe señalar que este suceso en Baja California ocurrió días después del asesinato de 3 niñas y su madre. Esto había ocurrido la semana pasada justamente, y fue cuando se halló el cuerpo de una mujer de 28 años en la carretera 36 Norte en Hermosillo, y al día siguiente aparecieron los cuerpos de sus hijas, 2 de ellas de 11 años y una de 9 en la misma carretera. En este caso, por estos asesinatos se detuvo a la pareja de la mujer, que es quien es el presunto culpable. Y a mí me pone a reflexionar mucho esta nota, porque vemos cuál es la influencia que tienen este tipo de programas en los jóvenes. En este caso, lo que sorprende es la manera en cómo se lleva el asesinato de Keila, y que el sujeto, cuando es detenido, porque, vamos, es un niño de 16 años, ¿no? Y se pone a cuestionar por qué es que llevó el asesinato. Él, de manera muy sencilla, pues dice que tomó, ¿no?, como ejemplo, como referencia, esta serie de televisión, y a veces no entendemos el impacto que tienen los jóvenes, es más, hasta en muchos adultos, este tipo de series donde se hace de manera, no sé, cotidiana, que haya este tipo de situaciones. Y entonces, a mí, en lo personal, me parece preocupante, porque es un reflejo de la sociedad, ¿no? De esta inconsciencia que se está teniendo, de quitarle el valor a la vida de los demás para llevar a cabo este tipo de situaciones, en este caso tan violentos como fue el de Keila. No, no son los únicos casos que se dan de violencia en contra de las menores, y menos con esta violencia tan extrema que se observa, ¿no? En el caso de Keila, a mí me tiene consternada, porque las autoridades están buscando realmente entender qué fue lo que pasó, si está visible a la vista de todos. Es un joven que no fue bien orientado, al cual le enseñaron que puede tomar la vida de una mujer, porque no importa en esta sociedad, porque puedes hacer eso, matar a una niña y pasar desapercibido, o pues salvarte de la justicia, porque finalmente hay otras cosas en las que están enfocadas las autoridades, ¿no? Y lo que ocurrió en Sonora, pues simplemente pone nuevamente los focos de atención en qué está sucediendo con las niñas en México, que a las autoridades no les importa y pueden matarlas de esta manera. 3 jovencitas asesinadas a balazos, junto con su madre. Propiamente son 4 feminicidios, aunque en México no hay un feminicidio infantil, no está tipificado, pero son feminicidios de jovencitas, ¿no? Lo mucho más molesto es pues la situación de que sea menor de edad, ¿no? Y que le den una sentencia menor o algo así, ¿no? Les cuento que hay un caso en el Estado de México, en Jaltenco, de Wendy. A ella
bueno, ella, su feminicidio fue en marzo de 2021 y el feminicida tenía 16 años, entonces solo le están dando 5 años de prisión, que porque es un menor de edad, entonces, pues al darle esta sentencia y como pues ya llevaba desde el 2021, preso, pues casi casi está cumpliendo ya su condena y ya va para afuera el jovencito, ¿no? Creo que sí hay que poner mucha atención. Yo creo que un feminicida, a la edad que sea, debe de ser juzgado como un feminicida sin importar su edad. Porque si estamos llegando al grado de que un niño de 11 años, asesine a alguien, pues obviamente no creo que tenga una mentalidad sana, ni mucho menos a la edad que sea, ¿me explico? Entonces necesita pues ser llevado ante las autoridades, que le den un castigo y que traten de, pues de ayudarlo para que pueda reinsertarse a la sociedad, en dado caso que saliera de la cárcel, ¿no? Pero son casos de verdad para pensar, para analizar las leyes y para que se cambien. ¿Por qué? Porque no están funcionando. O sea, estamos viendo a estos jóvenes que asesinan cada vez a más temprana edad y pues eso ya no es como que, ya no debería de ser un referendo para decir, no, sabes qué es que era menor de edad, entonces hay que darle una pena menor porque no sabía qué estaba haciendo. No, pues no, ¿qué pasó, no? Entonces, por ahí igual otro llamado a las autoridades para que pues traten de cambiar estas situaciones y que no suceda estas injusticias. ¿Cómo es posible que el feminicida de Wendy ya está a punto de salir porque le van a dar 5 años nada más de cárcel, ¿no? Entonces creo que sí, ahí pues estamos viviendo en un tiempo de violencia exacerbada contra las mujeres. Vemos estas situaciones en las que, en el caso que contaba Ale, el tipo mató a la pareja y a sus 3 hijas nada más porque quería cobrar un seguro de vida, ¿no? Entonces, creo que sí es demasiada violencia ya y como la frenamos, pues dándoles penas más largas para que ya no salgan, ¿no? Que se queden ahí, este, refundiditos en la cárcel. Justo, ¿no? La manera en cómo se dio este asesinato creo que es muy violento. No hay manera de justificar a una persona, aún y con la edad que tiene, como para no ver la violencia con la que cometió este feminicidio. Entonces, evidentemente ahí las autoridades se tendrán que poner a trabajar en ver qué es lo que sucede con este joven. Creo que es importante mencionar el hecho de que muchas veces toda la violencia que sucede está basada como en series de televisión, en programas, en cosas que los menores están normalizando porque lo están viendo, porque creen que así es como funciona. Entonces, por ejemplo, si te da una advertencia, oye, este programa es para 16 más, contiene violencia, palabras, escenas y todo este tipo de cuestiones, la verdad es que sí es importante poner atención, porque por mucho que tú como adulto lo estés viendo y ellos crees que tú crees más bien que ellos están haciendo otra cosa, la verdad es que no, sí lo están escuchando y de pronto sí lo están viendo. Entonces es importante ponerle atención ahí para que este tipo de violencias no tampoco se fomenten y no sigan sucediendo. Sí, eso de las advertencias me parece importante, pero también no olvidemos que finalmente eso es pues ficción, ¿no? O sea, que no podemos permitir que se crean como una realidad, o sea, es como el pensar que puedes volar porque Superman lo hace. O sea, tenemos que hablar con nuestros adolescentes, con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes, porque a las chicas tenemos que enseñarles a ponerse a salvo. O sea, lamentablemente, en el caso de Keila, ella presentía que no estaba segura. Sí, chica, si no te sientes segura, vete de ahí. Si alguien no te hace sentir cómoda, tienes que irte. O sea, no importa qué dirán y que me van a juzgar. Eso no importa. Lo importante eres tú y tu vida.
Estaba leyendo cifras de feminicidios infantiles aquí en nuestro país. Según el último dato, y es la cifra oficial del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2015 y mayo de 2025 son 7,198 niñas y adolescentes que fueron víctimas de feminicidio, homicidio doloso y culposo en nuestro país. 654 mujeres menores de 18 años son asesinadas cada año en promedio, casi 2 a diario, como lo que ocurrió en estos casos que acabamos de escuchar. Y son pequeñas que van desde 0 meses hasta pues los 18 años, ¿no? Cuando alcanzan ya la mayoría de edad. Estas estadísticas son enfocadas solo en estas jovencitas. Entonces, insisto, el llamado es para que hablemos y entendamos, mujeres, que todavía hoy México no nos da la seguridad que necesitamos. Tenemos que tomarla en nuestras manos. ¿Y qué es eso? Ponernos a salvo nosotras mismas, no estar con personas que no nos laten, no nos hacen sentir cómodas. Si hay algo que nos incomoda, que buscar con quien podamos platicarlo. No sé, todo esto que ya hemos aprendido, ¿no? Y que hagamos a un lado el qué dirán, porque eso es lo que la mayoría de las veces impide que las mujeres se pongan a salvo. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Y pues en esta ocasión, en esta sección de cultura, les voy a presentar una entrevista. Es con una mujer que se llama René Salinas. Ella es parte de los 100 líderes de paz en México y junto con Yuriko Kuronuma han escrito una colección de libros infantiles, Despierta Paz. Y la verdad es que en esta entrevista justo le dije a René, le digo, quiero comprar tus libros. ¿Por qué? Porque te los hacen de una manera muy didáctica, muy bonita y pues te hace como esta parte de entender la paz que muchas veces, justo ya lo habíamos comentado, no tenemos, ¿no? Entonces, disfruten esta entrevista y mándanos sus comentarios. Es una colección que surge en tiempos de pandemia. La autora se llama Yuriko Kuronuma. Vivió en México 50 años. Ella es la embajadora de la amistad y cultura entre México y Japón en Onjuku. Actualmente esa es su función. Tiene 85 años. Y es una violinista internacional que ha viajado y dado concierto en 40 países. Okay. Y vivió en México 50 años. De hecho, fundó una academia y fue la primera academia que enseñó a tocar violín desde los 4 años. Entonces, esta autora es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ella tenía 5 añitos, se quedó sin nada. No tenía que comer. Y bueno, lo interesante de estos libros es que surgen de una experiencia de transformar la vida, de no tener nada y de haber tenido la mayor fuerte violencia que puedes tener, que es la experiencia de la guerra, claro, en temas nucleares. Y entonces, pues que es mucho lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ella estaba en la pandemia muy triste, muy desconcertada. Nosotros, sus amigos, también estábamos así. Y en mi libro, Efecto Gracias, pase lo que pase, vivir, la nombro. Como un ejemplo, hay todo un capítulo de ella sobre de eso. Y estábamos en esta crisis de la pandemia y queríamos verla y no podíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces le escribo en el Efecto Gracias, que es agradecer, pase lo que pase. Y le digo, oh, Yuriko, ¿cómo me gustaría estar contigo en Japón? Pero quiero que sepas que te agradecemos mucho todo lo que has entregado a nuestro país y que no es pura palabra, sales en el libro, ¿no? Y en el libro, bueno, ahorita te lo podré enseñar, no lo traje ahorita, pero lo tengo aquí atrás. Y entonces su respuesta fue, bueno, con eso
me puedo animar a ir a México y tomar un café contigo. Entonces se anima a venir a México y dice, yo ya no creo en el mundo, solo en los niños. Y entonces escribió 3 libros para niños en japonés, que es la colección Despierta Paz. Y entonces en esto de que yo aprendí que para que la vida tenga sentido hay que tener un proyecto, decía, ¿qué proyecto? Y un día soñé que qué tal si hacíamos los libros y los traducíamos en español y lenguas originarias. Y entonces ahorita les estoy compartiendo, pues la primera edición ya está lista y entregada. Okay. Son 3 libros para niños, para despertar la paz, y si te fijas, están en español y rarámuri. Son bilingües, lo que significa es que vienen los 2 idiomas. Cuando ves el rojo es la niña, cuando ves el azul es el niño y el negro es la tía. Lo explico más porque es el que tiene más directo que ver con la paz, pero los otros también. Porque dice, hay que volver a la esencia, saber cómo se llaman los dedos y para qué sirven. Por ejemplo, el índice es para indicar. El pulgar es para matar pulgas. ¿Por qué más? Claro. Pero si usamos mal los dedos, podemos tener problemas, porque cuando empezamos a señalar al otro y criticarlo, empiezan los pleitos. Y si no aprendemos a manejar nuestros conflictos, entonces se vuelven pleitos entre países. Y como humanidad estamos tan locos que si matas a alguien, te meten a la cárcel. Pero si matas a muchos, te vuelves un héroe. Y dice, esto no puede seguir. Hemos creído que este dedo lo llamamos el dedo grosero, pero no, así como creemos que los niños y las personas somos violentas de esencia, no. Este dedo es el que te lleva directo a la conexión con el corazón y es el único que no se puede pelear con otros. Entonces, dice, tenemos que reaprender a usar el dedo como debe de ser y aprender a no pelearnos. Ayúdenme, niños, a que todo el mundo en el planeta suceda. Y bueno, sigue platicando de los demás dedos y pide que se haga un compromiso, ¿no?, por la paz. Se llama el proyecto Leer como Artistas porque tiene su abecedario. Okay. Y la idea es que ya que aprendas a leer, que el mismo niño sea el que aprenda a leer, ya sea el maestro o el niño, se convierta en un artista y entonces pueda plasmar en una obra de arte, llámese un dibujo, un escrito, una poesía, algo, lo que aprendió de esto. Y entonces va elaborando de manera más profunda. Ya los demás te los explico. El agua, que tiene 2 caras, que llueve y es maravilloso para las plantas y nutrirse, pero también puede haber un tsunami. Y entonces ella dice, en la vida todo tiene 2 caras, hay que aprender a ver lo bueno y lo malo de todo lo que sucede. Que también eso es un mensaje poderoso. Donde ponemos nuestra atención, ponemos la experiencia. Si ponemos nuestra atención en la violencia, generamos más violencia. Si ponemos nuestra atención en la oportunidad de amar, cualquier experiencia que nos haya pasado se convierte en una manera de generar el músculo de la armonía, de aprender de las lecciones fallidas. Claro. Y el último es caminaristas o alpinistas, es una palabra inventada. Ella subió al Popocatépetl, se entrenó y dice, cualquier cosa que quieras, puedes aprender a manejar tu sombra. Si te entrenas, utilizas las herramientas adecuadas, puedes subir hasta el Popo o crear lo que sea, como nos lo enseñaron los que soñaron en volar y hicieron un avión. Y entonces, si te fijas, se llama Colección Despierta Paz, porque si como humanidad volvemos al origen, a ver cómo relacionarnos unos con otros, cuidamos del planeta, aprendemos a ver lo bueno y lo malo de lo que todo sucede y podemos elegir, y buscamos nuestros sueños siendo constantes, siguiendo acompañados, podemos cambiar. En el COVID aprendimos que una cosa hecha al mismo tiempo en muchos lados, algo funciona. Entonces, ¿por qué con lenguas originarias, no? El indígena y también los seres humanos, cuando ya aprendemos español,
ya como que no queremos, así como también los que sabemos español, luego de repente no queremos ver nuestros orígenes, pero nuestros orígenes nos dan mucha fuerza. Se pasa de voz en voz la lengua, pero si lo sabes leer tienes mayor fuerza. Entonces los jóvenes de repente luego ya no quieren volver a sus casas ni a sus comunidades ni hablar su lengua original. Y aquí la idea es, no vamos a creer eso, creemos en que eres súper capaz y que juntos podemos hacer la diferencia. ¿Nos puedes ayudar a que los niños aprendan a leer y escribir? Matices. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido en esta ocasión con las chicas Matices aquí en cimacradio.org. También muchísimas gracias a quienes nos escucharon desde Radio Jocotitlán y también a quienes nos están escuchando en Radio Monarca. Muchísimas gracias, les agradezco, les hago la invitación para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en este mismo punto, en este mismo horario y que podamos seguir compartiendo todas las reflexiones al respecto de los temas que vamos planteando. Gracias, Joana, gracias, Ale, gracias, Erika. Gracias, chicas, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por habernos acompañado toda esta hora y pues que con eso precisamente, esa reflexión, ese análisis de los temas que les trajimos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias a todas, sí, nos encontramos la próxima semana, nos vemos, nos escuchamos y también contáctenos a través de las redes sociales de Matices. Qué gusto que se hayan integrado con nosotros. Como pudieron ver, siempre tenemos bastante información para compartir, así que quédense. Nos vemos todos los miércoles aquí mismo y muchas gracias. Muchísimas gracias y sobre todo recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.